Ofrenda floral a nombre del general de ejército Raúl Castro Ruz fue depositada en el mausoleo del Segundo Frente Oriental en honor a la heroína Vilma Espínguiloa. Mujeres cubanas se manifestaron contra el bloqueo económico que impone Estados Unidos contra Cuba. La manifestación estuvo dedicada a la eterna presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, Vilma Espín. Anteproyecto cubano del Código de Trabajo transita por su fase final. Cuba busca un código flexible, inclusivo y protector de los deberes y derechos de los trabajadores. Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. Iniciamos ya con las informaciones. A propósito de conmemorarse este 7 de abril, el aniversario del natalicio de la heroína de la República de Cuba, Vilma Espínguiloa, el general de ejército Raúl Castro Ruz envió una ofrenda floral al monumento erigido en Santiago de Cuba en honor a la fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas. En el mausoleo del Segundo Frente Oriental Fran País García, en Santiago de Cuba, una representación del pueblo de esa oriental provincia rindió tributo a Vilma Espín con motivo de su cumpleaños 96. Una ofrenda floral de Raúl Castro Ruz engalanó como cada año el monumento dedicado a la heroína de la Revolución. La jornada devino además oportunidad propicia para entregar el carnet de la Federación de Mujeres Cubanas a jóvenes miembros que se unen ahora a la organización. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recordó en su perfil de la red social X a la heroína Vilma Espín. Hoy cumpliría 96 años quien fuera una defensora incansable de los derechos de las mujeres en Cuba. Vilma Espínguiloa fundó y dirigió la Federación de Mujeres Cubanas, la organización que revolucionó hasta sus cimientos a la sociedad patriarcal heredada y colocó a la mujer a la vanguardia del desarrollo y la vida social. El mandatario destacó en Vilma Espín su liderazgo, inteligencia y ternura y además añadió que estos valores fueron probados primero en la clandestinidad y la guerrilla y luego en la educación, la ciencia y otros campos. Otras autoridades cubanas recordaron hoy a la heroína, entre ellos el primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, quien anotó: Vilma vive en cada paso a favor de la participación plena de las cubanas. Igualmente, el secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, recordó la humildad de la eterna presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas y sus ideales martianos, propicio y principio además de su lucha contra las injusticias. Y a propósito del aniversario de la heroína, cientos de mujeres cubanas se reunieron en el Parque Mariana Grajales de la capital y se manifestaron contra el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos. Encabezaron el acto el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, y la secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Marelle Bue. Tenemos el reporte. Desde el Parque Mariana Grajales, en el Vedado Habanero, miembros de la Federación de Mujeres Cubanas de múltiples sectores se dieron cita este 7 de abril para rendir homenaje a Vilma Espín en el aniversario 96 de su natalicio y al mismo tiempo alzar su voz contra el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos. Estoy aquí también defendiendo primero nuestra autodeterminación, nuestra independencia, nuestra soberanía y denunciando una vez más el vil bloqueo económico, financiero, comercial y ahora que se le suma el energético. Vengo a defender las mujeres a las cuales yo represento, en el cual estamos pidiendo que nos quiten el bloqueo por toda la afectación que hoy nos trae a nuestras familias, nuestras comunidades, todos los trabajos que hoy estamos pasando con temas de salud, de educación, el acceso a las medicinas, el acceso a los combustibles que a veces no nos permite cocinar, que nuestros hijos sigan estudiando, educándose, todo el trabajo que hoy estamos pasando. Y eso hoy, un día tan importante como el cumpleaños de Vilma Espín, una mujer que nos representó, que nos empoderó. La maternidad y la resistencia se dieron la mano en las declaraciones de 2 de las millones de mujeres que sufren el impacto del cerco impuesto por los Estados Unidos. Quiero decirlo con toda claridad, el bloqueo imperialista es inhumano, es injusto, es criminal. Quienes lo sostienen saben perfectamente que también están afectando de manera cruel a los que menos pueden defenderse, a los que aún están por nacer. Soy la abuela que no se rinde.
la que no entiende la amenaza de destrucción, porque vengo de Mariana, que entregó a sus hijos a la guerra y les gritó: arrodíllense, arrodíllense ante su madre, pero no ante el enemigo. El bloqueo es, sin lugar a dudas, el obstáculo más perjudicial para la familia cubana, pero las mujeres de este pueblo continúan a pie de lucha, y aquí, en este parque, que lleva el nombre de Mariana Grajales, queda claro: la mujer cubana no representa un peligro para el mundo, lo que nos define es nuestra dignidad. Fue un reporte de Leisa Fritze Tapanés para Cubavisión Internacional. Este código viene precisamente a flexibilizar algunas cuestiones que han estado por mucho tiempo. Cuba busca un código de trabajo a la altura de su tiempo, uno que sea flexible, inclusivo y al mismo tiempo proteja los deberes y derechos de los trabajadores. El anteproyecto cubano del Código de Trabajo transita por una fase final. Los pormenores los conocerá más adelante en esta emisión. Ahora hacemos una pausa y a la vuelta más noticias. Ya regresamos. Estamos pasando por un momento duro en donde reconocemos una faceta más de un sistema imperialista, no solo por naturaleza, sino por deseos de ejercer una supremacía que no tienen. El tema es que yo recuerdo ya en los años 60, en el año 60 concretamente, yo creo que la primera intervención, la primera visita de Fidel a Estados Unidos, a Nueva York, a Naciones Unidas, y en Naciones Unidas él habló y él proclamó: cese la filosofía del despojo, porque los territorios importan, y esto es una guerra de rapiña por territorios. Nosotros tenemos una identidad, y esa identidad la hemos salvaguardado, la defendemos, y yo quiero citar aquí ahora, con mucho orgullo, a Esteban Montejo, el cimarrón, que terminaba diciendo: a mí, con un machete me basta. En entrevista al medio estadounidense Newsweek, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aseguró que la mayor de las Antillas busca alternativas pacíficas para solucionar el conflicto con la nación norteña. No obstante, Cuba está preparada para defender con las armas su soberanía. Cuba no representa una amenaza para los Estados Unidos y mucho menos una amenaza inusual y extraordinaria, como se ha alegado como pretexto para una orden ejecutiva, expresó el mandatario ante la pregunta del periodista. En ese mismo sentido, el mandatario recordó que Cuba lo ha demostrado a lo largo de su historia en el contexto de Estados Unidos y del mundo. Siempre trataremos de evitar la guerra. Siempre trabajaremos en favor de la paz, pero si se produce la agresión militar, responderemos a la agresión, lucharemos y nos defenderemos, indicó, recordando el concepto de guerra de todo el pueblo. Esta doctrina militar, elaborada en los años 80 en otro momento de escalada de tensiones con Estados Unidos, no es ofensiva sino defensiva, explicó Miguel Díaz-Canel, y propone evitar el enfrentamiento, el cual sería muy costoso en términos humanos y económicos para ambos países. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. Desde el Instituto de Meteorología hacemos contacto con la máster en ciencias, Ailín Justiz. Adelante, Ailín, te escuchamos. Muchísimas gracias, siempre un gusto saludarte y el saludo también para todos los que están en nuestra compañía. Como ven en la imagen del satélite meteorológico, la presencia de una vaguada cruzando al norte del territorio cubano ha estado incrementando la nubosidad sobre la Florida, el estrecho de igual nombre y los mares al norte del territorio cubano. Este sistema se combina también con otros en la altura y está generando la inestabilidad en nuestro entorno geográfico con un incremento en la humedad, y eso también estará incentivando durante las próximas horas las áreas de chubascos y lluvias en la región occidental. Mañana miércoles estará disminuyendo la probabilidad de precipitaciones. Va a estar concentrada de manera muy puntual hacia zonas de la costa norte de gran parte del territorio cubano. En los principales destinos turísticos de la región occidental será una jornada de poca nubosidad en las primeras horas del día. Luego, a partir del mediodía, estará parcialmente nublado y por la tarde se nublará con algunas lluvias aquí en la capital
capital y también en el destino turístico de Varadero. En el resto de esa parte de Cuba, pues las precipitaciones serán pocas y las temperaturas continuarán elevadas, con máximas durante el día entre 30 y 32 grados Celsius. En la parte central y sus principales destinos turísticos, será una jornada de sol, algunas nubes, de manera muy puntual en Cayo Santa María pudiera incrementarse no solo la nubosidad, sino también chubascos de forma ocasional en las primeras horas de la mañana. Por la tarde pocas lluvias en esta región del país y las temperaturas también llegando hasta 32 grados en el destino turístico de Trinidad, justo al sur de Santi Espíritus. En el oriente cubano será una jornada de sol, algunas nubes, muy pocas precipitaciones y temperaturas elevadas porque sigue el calor, con máximas de 31 grados en Guardalavaca y en Baracoa y 32 grados Celsius hacia las ciudades de Santiago de Cuba y de Bayamo. La salida del sol bien temprano, 6:43 de la mañana por el extremo más oriental, y a las 7:58 de la noche se estará poniendo por Cabo San Antonio, el último punto donde anochece en Cuba, justo en el extremo más occidental. Y la luna comienza oficialmente su fase de cuarto menguante. Así que ya usted sabe, un miércoles mañana en el territorio cubano de sol, algunas nubes y solo aislados chubascos en zonas de la costa norte, del occidente y centro del país. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, como siempre, tenga una excelente jornada. Tras un proceso de consulta popular, el anteproyecto del nuevo Código de Trabajo cubano se encuentra hoy en su fase final de dictaminación. Cubavisión Internacional conversó sobre el tema con la directora jurídica en Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Tenemos el reporte. Un nuevo Código de Trabajo se gesta en Cuba. No es un documento más, este ha sido consultado con más de 2 millones de trabajadores y busca adaptarse a una realidad económica compleja y diversa. ¿Cómo protegerá los derechos laborales en medio del ajuste? ¿Qué lugar tendrán los cubanos en el exterior o el trabajador por cuenta propia? Para responder a estas preguntas hicimos un intercambio con Giseli Ferrer Nariño, directora jurídica en Relaciones Internacionales, y con ella conversaremos sobre el estado actual de este proceso. Sí, gracias por la posibilidad de permitir dar la información. Precisamente actualmente el anteproyecto del Código de Trabajo se encuentra en el proceso de evaluación de observaciones emitidas por los trabajadores en el proceso de consulta por el grupo de trabajo temporal creado para ello, que lo integran varios organismos de la Administración Central del Estado, organizaciones, la academia y organismos como la Organización de Bufetes Colectivos, las asociaciones de personas en situación de discapacidad y otros que en sentido general han participado de manera activa en este proceso de evaluación de las observaciones. Nos encontramos en estos momentos precisamente preparando una versión final que será presentada al Consejo de Ministros para que se pueda dar inicio a la iniciativa legislativa para posteriormente ser presentado precisamente a la Asamblea Nacional para la evaluación de los diputados a ella. ¿Y cómo se propone regular en el nuevo código figuras como el pluriempleo y el trabajo no presencial, especialmente para aquellos cubanos que residen en el exterior y buscan formas de colaboración con la economía cubana? Las personas que trabajan y salen al exterior pueden mantener vínculo laboral con el empleador y de alguna manera poder utilizar esas modalidades como el teletrabajo, el trabajo a distancia, fundamentalmente el teletrabajo, para poder realizar a tiempo parcial o al tiempo total una actividad laboral determinada. Tienen todas sus garantías, todos sus derechos garantizados en este anteproyecto. Estamos hablando de recibir la remuneración correspondiente, las vacaciones anuales pagadas y, por supuesto, ese proceso de acumulación de años de servicio para los efectos a largo o a corto plazo de la seguridad social. En un contexto de mayor apertura a la inversión extranjera, ¿cómo garantizará el nuevo código que los trabajadores tengan los mismos derechos, deberes y protecciones sin importar si laboran en una empresa estatal, mixta o privada? Para las personas que trabajan en el sector no estatal, las personas que trabajan en la inversión extranjera, las personas que trabajan en el sector estatal de la economía van a tener en las unidades presupuestadas, en el sistema empresarial, todos los derechos y garantías que se reflejan en el código. Estamos hablando de derecho a la remuneración, estamos hablando del derecho al descanso, el derecho a la seguridad y salud en el trabajo, que son los derechos fundamentales esenciales. Estamos hablando del derecho de emitir quejas, peticiones y reclamaciones ante los órganos establecidos en la vía prejudicial y judicial, propiamente dicho, para resolver conflictos, y todos los derechos que de alguna manera esta norma viene a garantizar a las personas. Si en la inversión extranjera se regula con sus especificidades,
pero teniendo en cuenta que el Código de Trabajo es la ley de carácter general, es aplicable a todos, y en la inversión extranjera sí se realiza con las especificidades que están hoy vigentes en la ley de inversión extranjera. ¿Y de qué manera el nuevo Código de Trabajo busca proteger los derechos laborales en medio de las dificultades económicas y las medidas de ajuste adoptadas por el país? La primera protección que se está brindando es la reubicación. O sea, tratar de reubicar al 100% de la persona que se encuentra en estado de protección, de interrupción, da la posibilidad de que el trabajador pueda generar o pueda tener ingresos ante la interrupción o paralización de la actividad que cotidianamente ha venido realizando. Dentro de las actividades fundamentales donde se pueden reubicar los trabajadores están precisamente la prestación de servicios, trabajo comunitario, trabajo socialmente útil y otras actividades que son en la actualidad demandadas para el desarrollo también económico y social del país. Muchas gracias a Giseilis por este encuentro, un debate abierto que promete ser clave en los próximos meses. Como hemos visto, el anteproyecto intenta equilibrar flexibilidad con protección. Seguiremos informando. Soy Nora Becerril y este fue un reporte de un equipo de Cubavisión Internacional. La financiera Cimex S.A., Fincimex por sus siglas, informó este martes desde su perfil en Facebook que las remesas enviadas desde el exterior podrán recibirse ahora en efectivo en dólares estadounidenses en las oficinas de la Casa de Cambio, conocidas como CADECA. La institución precisó que los beneficiarios podrán optar por depositar total o parcialmente los montos recibidos en sus cuentas de Clásica, producto financiero que ofrece descuentos y ventajas adicionales. Fincimex destacó que la medida se enmarca en la estrategia de ampliar las opciones para la gestión de remesas, con el objetivo de facilitar el acceso a divisas y promover el ahorro mediante la tarjeta Clásica. La entidad recordó que este servicio coincide con el tercer aniversario de la tarjeta, consolidada como instrumento de pago que brinda beneficios a sus titulares. Saludos, comienza la información deportiva en Cuba Noticias. A partir del 1 al 7 de agosto del presente año, está previsto se desarrolle el torneo de tiro deportivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana. A propósito de la preparación para ello, el colega Randy Vasconcelos nos ofrece detalles en el siguiente reporte. Con 59 años cumplidos, Juan Miguel Rodríguez escribirá otro capítulo en su extenso libro deportivo: participar en sus octavos centroamericanos y del Caribe. El legendario escopetero será en Santo Domingo el más experimentado en el equipo cubano, en el que también aportan liderazgo Dianelis Pérez con el fusil y Laina Pérez en la pistola, quienes van a sus quintos juegos. En la venidera cita regional, el máximo de tiradores por cada país será de 24. En Santo Domingo, de los 21 integrantes de nuestra selección de tiro, 12 debutarán en este tipo de competencia. En San Salvador 2023, Cuba escoltó a México en el medallero del tiro al conquistar 15 preseas divididas en 5 de cada color. En el estudio contrario que hemos hecho hasta el momento y las competencias que se han logrado efectuar internacionalmente y que han participado los atletas aquí del área centroamericana y del Caribe, estamos dando aproximadamente entre 5 y 7 medallas de oro. El certamen de tiro de los Juegos de Santo Domingo está previsto del 1 al 7 de agosto. Randy Vasconcelos, Cubavisión Internacional. Hablamos ahora de Taekwondo, pues una base de entrenamiento que sirve de preparación a los atletas cubanos de este deporte ha sido instalada en República Dominicana. El colega Enrique Portuondo, desde esa nación, nos abunda sobre el tema. Una nómina de 8 hembras y 6 varones entre las modalidades de Kirugi y Tinkirugi sostuvieron una sesión vespertina de preparación, bajando las cargas y modelando la competencia. En medio de criterios positivos por el recibimiento en tierras quisqueyanas, los cubanos aseguran estar listos para la lid. Somos terceros Juegos Centroamericanos, los nervios son menos, pero igual el objetivo siempre es obtener resultados y obtener medallas, porque para eso me esfuerzo todos los días. Gracias a los entrenadores que tenemos, que ellos son los que están ahí, el mínimo detalle, aunque nos ha costado un poco de trabajo, porque como no tenemos mucho encuentro internacional, eso nos afecta un poco, pero ya lo demás es enfoque y estar bien concentrado. Es que Cuba siempre ha sido potencia, de todos los años siempre Cuba ha sido potencia, y lo digo que todos los muchachos están muy bien preparados para que salga el resultado, y casi todo, para no decirte todo,
vamos a clasificar, como mismo en el por equipo, que en el individual, todos vamos a clasificar porque entrenamos para eso. Y este martes conocimos que Andrea Becali hizo historia para la natación de nuestro país al convertirse en la primera nadadora de la isla que logra bajar de los 26 segundos en los 50 metros libres, pues marcó 25,87. Dicha hazaña ocurrió en la jornada de este martes en Australia, donde Becali cumple una beca de World Aquatics. De esta manera le ponemos el punto final a la información deportiva en Cuba Noticias. A usted, muchísimas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro. Gracias, Claudia. Vamos a una pausa. Al regreso, informaciones culturales. Quédese con nosotros. Para conocer del acontecer cultural de nuestro país, recibimos en el estudio a la colega Catherine Tamayo. Bienvenida, Catherine. Adelante. Gracias, Evelyn. Qué placer saludarles desde el espacio cultural de nuestra emisión. Enseguida les comparto algunas noticias. La Sala Villena de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba fue sede este martes del Foro de la Sociedad Civil contra el Racismo y la Discriminación Racial, con la presencia de la viceprimera ministra Inés María Chapman, Norma Goicoechea Stenós, presidenta de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, el viceministro de Cultura Fernando Rojas, intelectuales y especialistas. El encuentro permitió el debate sobre el respeto al legado africano y la efectividad de las políticas públicas vigentes. Durante la cita se destacó la publicación de más de 30 libros sobre la huella de África y la transformación de los planes de estudio en música y danza, donde el aprendizaje de las raíces africanas es hoy una materia obligatoria. Se rindió tributo además a figuras como Elvira Cervera, Tito Junco, Tomás Fernández Robaina, Pedro de la Hoz y Tato Piñones, quienes han dedicado su vida a esta causa emancipadora. El espacio también sirvió para denunciar el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, señalando que afecta a los esfuerzos culturales y educativos del país. A pesar de ello, Cuba mantiene sus políticas afirmativas en cultura. Tenemos otras informaciones. El 7 de abril de 1985 falleció en La Habana el destacado artista plástico René Portocarrero. El siguiente material nos acerca a su trayectoria. Veamos. Siempre inquieto en su quehacer creativo, no solo incursionó en la pintura, sino también en la ilustración, el mural y la cerámica. Desde sus primeras exposiciones en las décadas del 20 y el 30 para la Asociación de Pintores y Escultores y el Liceum de La Habana, hasta las ilustraciones realizadas para libros de Onelio Jorge Cardoso o José Lezama Lima, Portocarrero fue desarrollando un estilo lleno de vivacidad. Así lo muestran las series Interiores del Cerro y Festines, definitorias de esa identidad pictórica que lo caracterizó. Figuras para una mitología imaginaria, brujos, diablitos y santos populares fueron otras de las series, cuadros y motivos que enaltecieron su acervo inspirado en esa mezcla de fantasía, magia y realidad que definiera a Carpentier como lo real maravilloso. En 1951, Homenaje a Trinidad recibe el premio en el V Salón Nacional de Pintura, Escultura y Grabado. En 1956, otra de sus pinturas más representativas, la Catedral, es galardonada durante la 8ª edición de ese evento. Para mediados de la década del 60, Portocarrero concibe y expone otra de sus más famosas series, Retratos de Flora. Sus carnavales ven la luz en los años 70. La Sala Covarrubias del Teatro Nacional, el Palacio de la Revolución y el Hotel Habana Libre exhiben murales bajo la firma de René Portocarrero. El restaurante Las Ruinas, en el Parque Lenin, fue también embellecido con vitrales diseñados por él. A Portocarrero, el pintor de los vivos colores, lo vemos en el óleo, el lienzo, las tablas, las paredes, el vidrio a trasluz y en todos esos matices polícromos llenos de formas y sincretismo que se entremezclan siempre en la identidad e idiosincrasia de su pueblo. Con este homenaje ponemos punto final al recorrido de hoy. Nos encontraremos en próximas emisiones para seguir ampliando el acontecer cultural. Hasta entonces, les invito a que continúen en sintonía con Cubavisión Internacional.
Tejiendo puentes de amor entre las familias y la escuela fue la conferencia impartida hoy en la Escuela Dora Alonso por el destacado académico e investigador cubano Orlando Terré Camacho. Con más detalles de la jornada educativa, la periodista Agnalia Jorge Pérez. Abrazo de dos. Abrazo de tres. Podía parecer raro que el investigador, a auditor lleno, pidiese a todos que se abrazaran, como si de eso tratara el momento. Levántense, todos vamos a abrazarnos. Lo que resultaba una dinámica académica para Orlando Terré Camacho era su manera de decirles a todos el tema central de su mensaje: el mundo solo necesita más amor. Desde la Escuela Dora Alonso, profesionales y familias se dieron encuentro para ser parte de la conferencia Tejiendo puentes de amor entre las familias y la escuela. El espacio de conferencia fue fortuito para que el doctor llamara a las familias a soltar las etiquetas y a dejar de llamar y condicionar a sus niños por un trastorno, antes que por su nombre. Niños especiales con un mundo solo de ellos, que más que una etiqueta deben ser una búsqueda de fortaleza. Que las preocupaciones reales de cada padre sea su salud, su alimentación y su aprendizaje, dejándose de hacerse siempre la misma pregunta: ¿por qué a mí? Es la primera expresión. ¿Y qué te dio sentimentalmente? ¿Qué sentiste? Dice, no estoy preparada. ¿No estás preparada? Como porque veía más. ¿Te dio tristeza? Me dio mucha tristeza. Me veía muchas madres en mi costa sufrir con respecto a la incomprensión en la sociedad y demás. Y ver, tuve un proceso de neuropediatría, fallecido el doctor Vargas, que me dijo: tranquila, esto es un proceso. Esas palabras de aliento. Pero tu hijo es especial para personas especiales. Solo haciéndose las preguntas correctas, llegará a buen puerto la vida familiar con esta condición, sin ser consumidos por etiquetas. Tejer sentidos en la relación escuela y familia es una necesidad para la educación de hoy. Educar pensado en la diversidad y, por supuesto, en los modelos de los posibles modelos de inclusión representa un pilar fundamental, la familia. La educación tiene en estos momentos actuales una doble mirada. La primera de ellas es establecer ese nexo tan importante que es la relación entre la escuela, la familia y la comunidad, y más cuando aún se trata de familias con algún tipo de hijo o hija con alguna necesidad específica en su desarrollo. Conferencias como de este tipo, donde la emoción, donde el abrazo, donde el amor prime, justamente son conferencias que emocionan y al mismo tiempo minimizan las angustias que tiene la familia en relación con la problemática. Yo creo que son tiempos complejos, pero también las emociones positivas tienen que aparecer en el escenario de la buena práctica, bien sea familiar, bien sea pedagógica y, por supuesto, social. La conferencia académica dio espacio a escuchar anécdotas de los familiares presentes, historias de vidas, logros escolares que demuestran que es posible sacar fuerzas para poder subir la montaña, como ejemplificaba el material audiovisual que presentó en un inicio el académico. Agnalia Jorge Pérez, Cubavisión Internacional. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios, también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por la sintonía.